Hoy nos visita para charlar con nosotros Patricio Arbelo. Él es secretario general de CPTEL, abogado y profesor universitario. Vamos a estar charlando acerca de su vida, su trayectoria y su visión sobre el futuro de las telecomunicaciones. Patricio Arbelo, gracias por venir. No, Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarlas. Antes de entrar en lo que es la temática sindical, contanos acerca de tu vida. ¿Quién es Patricio Arbelo, la persona detrás del dirigente sindical? Soy trabajador telefónico de los 19 años, tengo 43. Soy porteño, soy la paternal, socio de Argentinos Juniors. Vivo en pareja, no tengo hijos. Soy montañista, soy miembro de una federación de montañismo, dirigente también. Y después, militancia sindical y política desde los 25 años más o menos. Así que varias cosas, pero bueno, están lidiando en todo esto. ¿Y tus inicios en el rubro de las telecomunicaciones? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo fue tu trayectoria? Yo empecé a trabajar en Telecom a los 19 años, el año 2000, o sea, situación muy complicada, Sí. Tercerizado. Primera era tirando currículum por todos lados, acá en la ciudad. Una consultora que tenía un contrato de horas con Telecom. Yo trabajaba por horas, supuestamente. Al rato me cambian de agencia, me pasan a otra agencia y ya empecé a trabajar, o sea, tercero, pero dentro de lo que sería funciones normales, habituales de un back office de la empresa Telecom Argentina. Y a los 3 años, ya en 2003, ahí me efectivizan. Muchos compañeros en el medio habían perdido su trabajo. Yo, por suerte, porque uno nunca sabe por qué, pero quedé trabajando de esa tanda de compañeros que entramos en esos años. En el 2003 me efectivizan y en el 2000, fuera de convenio, es lo que te faltaba decir, porque efectivaron Claro. fuera de convenio, ya trabajando en el área de soporte, ya estudiando abogacía, pero todavía tenía 23 años. Y después, fuera de convenio, y uno se empieza a cansar personalmente de esa situación, y ya en el 2009, fuera de convenio también, empiezo la militancia en el sindicato CPTEL, porque era un trabajador que veía que había inflación en el país, había negociación colectiva, y nosotros estábamos marginados de todo eso, y ahí empezamos con una actividad sindical, primero como delegado impugnado en Puerto Madero, en el edificio donde yo trabajaba, y 3 años después, recién en el 2012, firmamos el convenio colectivo entre CPTEL y Telecom Argentina. Leí por ahí la historia de CPTEL, cómo se formó CPTEL. Eso contanos, que es muy interesante. A ver, CPTEL se forma en la década del 50, 58, en lo que es la Entel. Sí, ya era Entel porque ya había pasado la dictadura. La empresa se nacionaliza en el gobierno de Perón, pero como una vez que en el 55 viene la dictadura, le cambia el nombre de empresa de teléfono de Estado a Entel. Y dentro de la poca o prohibida actividad sindical que había en la década del 50, hay una huelga telefónica muy importante, en el 57 más o menos, que a partir de ahí sancionan también a FOETRA, o lo que era la FOETRA en ese momento, y había una parte de dotación de trabajadores que no estaban sindicalizados, porque estaban incluso prohibidos o no se podía hacer, que eran los que en ese momento eran los ingenieros, los profesionales. Dentro de eso se puede empezar a gestionar obviamente hablo por la historia que uno puede conocer, ¿no? Sí. Una organización de esos trabajadores que se constituye finalmente en el 58, pero que termina siendo personalidad terminal en el año 64, pero la función era profesional, no tan reivindicativa en el nivel gremial sindical. Fíjate que el primer convenio colectivo recién se firma con Entel en el 75, en serio, o sea, hubo 17, 18 años de trabajo, pero era más una cuestión de centro de estudios, de propuesta de cosas de una empresa pública, o sea, los trabajadores profesionales que se dedicaban mucho a la parte de lo que era ingeniería, estaban muy metidos en eso y trataban de no solamente la dirección de los funcionarios que tenía el gobierno de todos los gobiernos democráticos, gobiernos no democráticos y gobiernos de dictadura de esa época, como además los funcionarios, los trabajadores tenían una visión dentro de la empresa, que querían a la empresa, que permanecía a la empresa, para tratar de que las comunicaciones en el país tuvieran un desarrollo con la visión de país, ¿no? Que siempre los trabajadores intentamos tener, o deberíamos tratar siempre de tener presente. Así que de ahí se forma el CPTEL, el CPU en ese momento, porque el TEL viene una vez que se privatiza en TEL, y ya en vez de una empresa son dos, principalmente dos, ¿no? Telecom y Telefónica, ahí cambia el nombre, como tantas otras cosas, cambiaron en el 91. Así que ahí viene el CPU, Centro de Profesionales Universitarios de Entel. CPTEL también forma parte de la CONCITEL. ¿Cómo ves el rol de la CONCITEL en Argentina? La CONCITEL es la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones. El tema que tenemos nosotros
los trabajadores de la actividad o los sindicatos de la actividad, pues hay muchos más trabajadores de la actividad que no están representados hoy efectivamente quizás por los sindicatos que formada Concitel, que eso es lo que tenemos que apuntar. O sea, la Concitel viene a darse por una necesidad o una visión de los gremios de que la actividad es súper amplia y hay empresas más importantes que otras, con más cantidad de clientes y con más cantidad de trabajadores, pero que hay muchas más empresas que deberían estar dentro de lo que es la Concitel para que los trabajadores que hacen las actividades estén bien representados, bien remunerados y mejor organizados posible. Entonces, la idea nuestra como Concitel es un poco apuntar a eso, a que las comunicaciones, una vez recontra desreguladas, ya ni siquiera sabemos bien dónde está, o sea, más aún con un gobierno como el actual, ¿no? Que no le interesa ningún tipo de regulación, va a haber un montón de nichos o de que la actividad se está desarrollando y que como trabajadores tenemos que estar atentos porque donde hay un trabajador tiene que haber una organización colectiva y un derecho que sea defendido para que la riqueza o el valor agregado que le generamos nosotros en cualquier ámbito esté defendida y que vuelva a los que la generamos, que somos nosotros. La Concitel tiene que ver un poco para mí con eso, empezar a buscarle mayor representación, mayor cantidad de empresas y mayor cantidad de ámbitos de aplicación de nuestro convenio colectivo. Esa es tu visión de cómo está la situación actual de los trabajadores de las telecomunicaciones. ¿Y la situación actual del sindicalismo? ¿Cuál es tu visión? Por el sindicalismo estamos complicados, pero estamos complicados como pueblo trabajador y por añadidura los sindicatos, que somos un reflejo de la situación de la clase trabajadora. Lamentablemente tenemos que asumir, que nos guste o no, el desarrollo del modelo económico capitalista nos ha llevado a que la sociedad del salario no es la preponderante como hacía 40, 50 años. O sea, hoy la cantidad de trabajadores que no están dentro de una relación de salario, de relación de dependencia, es mucho mayor a la que había hace 30 años, donde se formaron estas estructuras quizás, o de teoría más apogeo. Entonces también esa fragmentación de la clase trabajadora pega en la conciencia de todos los compañeros, sean trabajadores de la actividad o sean trabajadores de cualquier otra actividad, incluso con su propia percepción de trabajador. Y a partir de ahí también dificulta la acción gremial, es complicado para un sindicalista, porque se ha perdido un poco el propósito del colectivo, o entiendo que se ha fragmentado tanto que no se ve mucho que con el otro uno puede salir y sobreponerse a los problemas. El sindicalismo es justamente intentar hacer entre todos lo que de a uno no se puede hacer. Nosotros hoy un trabajador no se podría parar con una patronal como uno quisiera tener los salarios o tener los derechos o lo que fuera si no lo hiciera en conjunto. El tema es que si uno no confía o no ve que con el conjunto se consigue algo, tampoco lo va a intentar. Entonces el sindicalismo estamos un poco atravesados por un problema de que hay menor cantidad de trabajadores registrados, asalariados, hay un esquema de informalidad laboral muy fuerte y no se puede bajar. No creo que se pueda bajar en estos términos, hay que buscarle la vuelta. No hablo de que sería precarizar, sino que hay que asumir que la sociedad del salario que nos gustaría tener no existe, no creo que pueda existir. Entonces eso es un problema para qué pensamos de la actividad sindical nosotros. Más allá de que donde hay empresas tiene que haber trabajadores, tiene que haber trabajadores organizados, tiene que haber derechos, pero el problema es que las modalidades de contratación, el monotributo, lo que quiere hacer el gobierno actual, ¿no? De un colaborador o 5 trabajadores con uno, o sea, va a romper un poco la lógica de lo que es un sindicato, claro, o de lo que se puede organizar. Los sindicatos, la consecuencia de que los trabajadores se organizan, no es otra cosa. Sí. O sea, si los trabajadores se quieren organizar, van a encontrarle la manera. El tema es que entiendan que tienen propósito la organización. Si los trabajadores entienden o descreen de que haya un propósito que resuelva algo la organización, nosotros, los sindicalismos, vamos a tener menos incidencia y por lo tanto vamos a tener incluso menor poder para poder conseguir las reivindicaciones que queremos llevar adelante. A pesar de todo eso, en CPTEL, como secretario general, tuviste grandes logros. No, eso, sí. Claro, eso es tal cual. A ver, eso no lo podemos obviar. O sea, uno ve la situación, pero no se priva de pelear y justamente tenemos en el transcurso de la vida de uno como trabajador, de todos los compañeros, ha cambiado y justamente para bien. O sea, primero, tenemos en cuenta que éramos todos trabajadores fuera de convenio. O sea, no teníamos convenio colectivo y tanto en Telefónica como en Telecom lo tenemos. O sea, éramos trabajadores, estamos marginados de la paritaria, que hay miles y millones de compañeros en Argentina que son fuera de convenio que aún trabajando en una empresa que tiene niveles de rentabilidad o que tiene posibilidades de pagar salarios, no pueden discutirle porque si van de a uno, claro. El gerente le dice no, a vos te toca tanto, a vos imposible ir de a uno. Ir de a uno es imposible y en un contexto de inflación permanente, peor porque cada 2 o 3 meses uno queda con un salario que no le alcanza y cómo se negocia. Entonces,
todo eso lo hemos podido conseguir nosotros y estamos totalmente satisfechos por eso. Y es un valor que, claro, uno a veces se olvida de que la paritaria existe, de que la paritaria se negocia, que nos cuesta un montón, pero hay una cierta tranquilidad de que se defiende el poder adquisitivo del salario. Entonces eso es el primer logro que tenemos, la estabilidad laboral, pero la discusión del salario, la discusión de las condiciones de trabajo, que desde luego las empresas no la quieren tener siempre. Si fuera por ellos, obviamente no obviarían esa discusión, pero eso se consigue, pero se consigue con sacrificio, con esfuerzo, con cooperación, solidaridad entre los compañeros. Pero con unión. Con unión, con visión y con tener un objetivo y saber que eso va a costar mucho, que te vas a insumir muchas horas, mucho tiempo, meses, años, es una forma casi de vida. Sí, es una forma de vida, sí. A los que nos dedicamos ya con esto, con participación en un sindicato, puede ser delegado, puede ser ir tomando posiciones, sí, es una forma de vida que no la querés dejar tampoco, pero que te insume mucha cabeza. Sí. ¿No? Así que eso pues bueno, Telefónica en su momento quiso vender o vendió una parte de la compañía, pero pudimos conseguir que los trabajadores ahí mantuvieran el convenio colectivo, hasta hoy lo siguen teniendo, o sea, cobran lo mismo que cobro yo, tienen la misma cuenta, o sea, que evidentemente la intención de la patronal no era desprenderse de tercerizar, o sea, poder tercerizar una fuente, un área de trabajo para seguir pagando lo mismo. Bueno, es una pelea que hay que dar, que se sostiene con la pelea, porque si no, se pierde. Entonces, esas cosas sí. Eso es un gran logro, sí. Un gran logro. Sí, comparado con Bayern de Fuetra, también por eso esa empresa en el grupo Telefónica fue así, sí. Y para generar más fuerza, para eso se creó la Concitel. Tal cual, como fuerza, coordinación de esfuerzos también, o sea, porque a veces uno, al ser desde la época de Entel, 4 federaciones o 5, pero a nivel que está fragmentado, en un universo fragmentado, en el sentido que hay que reconocerlo, o sea, que hay varias personerías, varios gremios en la actividad. Si cada uno empieza a pelear o a apuntarle para conseguir un triunfo en tal empresa o en tal lugar, y no se llega tarde, la patronal obviamente aprovecha la situación porque claro, va a negociar de otra manera con los demás o va a dilatarlo en función de los demás, va a querer que nos peleemos entre nosotros, así que no nos quedaba quizás otra que asumir que lo mejor era coordinar cosas, empezar a discutir en conjunto y bueno, se van dando porque esto es una construcción nueva, o sea, sí. Tiene un año. Así que estamos en eso, sí. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de todo el país? Bueno, a los trabajadores sean más hermanos que antes, ¿no? Hay que unirse, hay que confiar en los compañeros, hay que entender que si uno no tiene solidaridad, pues si uno no entiende que la realización de uno siendo trabajador depende que el resto también esté bien, que la solidaridad no es individual, no es una cuestión trillada, es así, no puede haber dentro de una relación de dependencia de asalariados una salida individual, es colectiva, nos tiene que ir bien a todos, o tenemos que pelear entre todos lo que entendemos que nos merecemos, así que hay que ser solidarios, hay que estar unidos, hay que estar organizados, hay que ser pacientes y no hay que frustrarse rápido o el desánimo que nos quieren imponer siempre, hay que sobreponerse a eso, porque hay algo que opera sobre nuestra voluntad, que es creer que no se va a poder. Si nos ponemos a pensar nuestra actividad, los empleadores que tenemos, el nivel de fuerza o de imponencia que tienen los empleadores que tenemos, y uno, quizás un compañero no se anima ni a plantear que necesitaría tomarse tantos días por una situación personal, o necesitaría un aumento de salario, porque no, ¿cómo me lo van a dar a mí? Y bueno, pero si nosotros descreemos nosotros mismos, no vamos a poder revertir nada. Así que hay que creer en nosotros mismos, hay que confiar, organizarse, y bueno, hay que aguantar. Pero bueno, con una visión siempre hay que pelearlo y se puede salir adelante, claro. Gracias por venir. No, Natalia. Gracias a ustedes.